Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva historia de Story Learning Spanish. ¿Sabían que un inventor mexicano creó un sistema que nos permite ver la televisión a color? Hoy les contaré la historia de esta persona tan importante para el desarrollo de la televisión a color y su impacto en el desarrollo tecnológico tanto en México como en el mundo. Así que aprendamos más sobre la historia de Guillermo González Camarena. Guillermo ha sido uno de los inventores más conocidos, más populares en México, principalmente por su trabajo relacionado al desarrollo de la televisión a color. Pero también a lo largo de su vida trabajó en muchos otros proyectos importantes. Nació a principios del siglo XX, en 1917, y vivió la mayor parte de su vida en la capital del país, en la Ciudad de México. Desde pequeño mostraba un gran interés, un gran gusto por temas sobre mecánica. Incluso creaba sus propios juguetes eléctricos y con tan solo 12 años creó su primer radiotransmisor. Inició muy joven a aprender y a trabajar más en este campo, en esta industria. Fue a los 13 años cuando decidió entrar a la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas. Y a esa misma edad, a los 13 años, decidió también iniciar a trabajar en una estación de radio de la Secretaría de Educación. Tan solo con 15 años obtuvo una licencia que le permitía trabajar como operador de radio. Inició a trabajar en la Secretaría de Gobernación, lo que le permitió utilizar las instalaciones y el equipo de la institución para realizar varios proyectos y también iniciar a construir su propio laboratorio casero. Solo 2 años después, a sus 17 años, creó su primera cámara de televisión, creada con partes de radios. Fue este invento el que marcó un punto importante en la vida de González Camarena, ya que se dio cuenta de que sería mucho mejor grabar y transmitir a color, y empezó a idear un sistema para lograrlo. Así fue como comenzó a idear el sistema llamado Sistema Tricromático Secuencial de Campos. Este sistema fue el que nos permitiría, en un futuro, disfrutar de la televisión a color. A pesar de ser un reto sumamente complicado, 4 años más tarde, González Camarena logró poner a prueba su idea y realizó la primera transmisión a color en el país en su casa. El funcionamiento de este sistema tal vez es un poco complicado, pero básicamente funcionaba por medio de filtros que giraban en un disco dentro de la cámara y captaban o reconocían los colores rojo, verde y azul y los enviaban a un receptor. En 1940, González Camarena obtuvo la patente de este sistema tanto en Estados Unidos como en México. Aún así, fue desde este invento de González Camarena que se comenzaron a desarrollar nuevos métodos más avanzados para proyectar la televisión a color, basados en la idea o el sistema que él había creado originalmente. Es interesante mencionar que en ocasiones hay discusiones sobre quién realmente inventó el sistema en el que nos basamos para ver la televisión a color. En 1928, antes del invento de González Camarena, el ingeniero escocés John Logie Baird realizó la primera transmisión pública de imágenes a color, utilizando un sistema similar al del mexicano. Sin embargo, era un sistema que aún no estaba tan desarrollado como lo estaría años más tarde
el proyecto de González Camarena. A pesar de esto, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual le otorgó a González Camarena el reconocimiento como inventor de la televisión a color. En la década de 1940, Guillermo logró volverse amigo del dueño de la televisora más grande del país, en aquel entonces, Televisa. Ahí inició a trabajar en una radioemisora y años después logró volverse el jefe de operaciones. Poco a poco logró obtener suficientes recursos económicos para poder crear sus propios laboratorios, llamados GONCAM por sus apellidos. En estos laboratorios buscaba mejorar los proyectos o los inventos que había desarrollado y buscaba llevar la televisión a color a muchas más personas en México inicialmente. Aún joven, a sus 29 años, en 1946 inauguró el primer canal o estación experimental de televisión en México, llamado XEHGC Canal 5, en el cual, interesantemente, fue él el que construyó todo el equipo de la estación. Fue un par de años después cuando González Camarena, dentro de la televisora Televisa, logró lanzar oficialmente el primer canal de televisión comercial, llamado XHGC Canal 5. Otro dato interesante es que hasta hoy en día el Canal 5 sigue siendo uno de los canales más populares en México, aunque cada vez vemos menos televisión abierta. Sin embargo, hasta este momento no se había logrado transmitir a color en estos canales. Fue hasta 1963 cuando por primera vez se transmitió un programa completo a color en México. Se trataba de un programa de entretenimiento para niños. Hasta ahí llega la historia de la invención de la televisión a color. Pero la vida de González Camarena tuvo aún más éxitos en años posteriores. En 1962 patentó el sistema bicolor simplificado, que es el sistema que usamos hoy todavía en nuestros televisores. Este sistema incluso llegó al espacio, cuando años después la NASA lo utilizó para realizar sus primeras transmisiones de televisión científicas. González Camarena no paraba de trabajar en proyectos personales y quería llevar la televisión a color fuera de México. Por ello, en 1964 logró liderar la fábrica de televisores Majestic, con la cual empezó a producir televisores a color en masa y comenzó a exportarlos al extranjero. En 1965 fue nombrado consejero de la Dirección General de Educación Audiovisual, lo que le permitió trabajar en proyectos educativos y posteriormente integrar la televisión en el sistema educativo de las secundarias del país. Entre muchos otros proyectos, sin duda logró tener un impacto en la industria televisiva en México y en el mundo. Lamentablemente, González Camarena falleció en un accidente en 1965, pero dejó un legado muy importante para la industria y para el país. En su memoria se conmemora el 18 de abril como el Día del Técnico de la Televisión, y años más tarde, muchas instituciones educativas, principalmente secundarias, decidieron utilizar su nombre para el nombre de sus propias instituciones, dejando claro que logró contribuir enormemente a la ciencia. Espero que esta historia les haya parecido tanto interesante como inspiradora. Y por supuesto, también espero que hayan aprendido un montón de español. Gracias por ver y nos vemos de nuevo en una próxima historia de Story Learning Spanish. Hasta pronto. Chao.